Los ucranianos bajaron del vehículo blindado para comenzar un ataque a la trinchera. Allí, en medio de la nieve, ellos harían un avance que demostraría el horror de las batallas tanto para los defensores rusos como para los atacantes. La nieve absorbería suficiente sangre y fuego como para manchar el lugar para siempre. Con tristeza, los soldados rusos siguieron un camino similar, avanzando sobre un campo helado y haciendo funcionar sus AKs en dirección a los adversarios. A campo abierto, vieron caer a algunos de los suyos mientras avanzaban hacia las trincheras. Era la historia de soldados en batallas por Novo-Mijailivka y Bulgar. Toda guerra tiene su costo, el ser humano está dispuesto a pagar ese precio de diferentes maneras. Los líderes aceptan el sacrificio de su pueblo a cambio de la oportunidad de gloria de ser declarados vencedores. O simplemente firman un tratado para rendirse, arriesgándose a seguir viviendo en opulencia, negando los resultados ante la población. Aunque algunos aún arriesgan sus vidas, los patriotas aceptan el costo. Algunos arriesgan sus vidas luchando por su país o por una propaganda a la que fueron expuestos. Otros cambian sus años de vida o su cordura por los salarios ofrecidos en el frente. El precio fue pagado por muchos, aunque por ninguno de los líderes. Aún a finales de 2023 y principios de 2024, cuando rusos y ucranianos lucharon por Bulgar y por la Nueva Mijailivka o Nueva Mijailovka, el fuego devoró la carne de muchos soldados y vehículos blindados en la región, alimentándose en verano e invierno de lo que fue arrojado al campo de batalla. Algunos hombres se forjaron en la guerra y se endurecieron bajo la artillería. Meses de lucha solo para que esa alma endurecida fuera quebrada por un dron en su mortal picada. Muchos quedaron atrapados en el metal en los caminos a Vuhledar o Novo-Mijailovka. A estos precios sobre victorias personales, victorias de líderes, derrotas mortales o retiradas por una simple cuestión de supervivencia. Son historias de hombres que desafiaron a la muerte y muchas veces perdieron. Quienes las superaron rara vez sonreían al contar sus historias. Los drones rusos buscaban a los combatientes ucranianos escondidos en Novo-Mijailivka. Sus kamikazes fijaron las cámaras en las casas de la aldea, buscando destruir todo y liberar la zona, para que las fuerzas pudieran cruzar el campo y tomar la región, abriendo espacio para tantas rutas como la preciosa y sangrienta Vuhledar. Más al sur, el soldado, con nombre de guerra Gagauz, vio las bombas explotar durante todo el tiempo. Hubo reportes en las trincheras de que había muchos muertos. Los drones traían imágenes horribles de los restos de los hombres o de heridos que no podían ser rescatados con tantas bombas. Descendiendo, él lideraba al equipo de tanques en número de bajas. Su familiaridad con el FGM-148 Javelin le ganó fama. En la 79 Brigada de Asalto Aéreo sonreía cada vez que el proyectil salía del tubo y hacía el vuelo implacable para roer el blindaje de los tanques. Él se sentía orgulloso de una batalla previa, donde por la noche corrió para posicionarse ante un ataque ruso. La mira térmica se fijó en el corazón de acero del primer blindado y el dedo liberó el proyectil con furia para ir a bailar con su víctima. El proyectil explotó. Mientras Gagauz preparaba el segundo, el comando pidió otro disparo, solo para asegurar el primer proyectil. Detuvo el blindado al frente de la columna y el segundo lo destruyó con una esfera de llamas. Gagauz había iniciado en la unidad antitanque el año anterior. Le dieron un Javelin y el ruido del disparo se volvió música.
Mientras estallaban los avances rusos, el equipo era del tipo dispara y olvida, con guía infrarroja automática, permitiendo al usuario buscar cobertura después del lanzamiento. La ojiva del Javelin destruyó tanques modernos con un ataque de arriba hacia abajo, golpeando el blindaje más delgado, a veces destrozando el poderoso T-90 y acabando con la cuenta. Javelin usó una ojiva de carga en tándem para superar el blindaje reactivo explosivo de los tanques enemigos, que normalmente haría ineficaces las ojivas HIT. Gagauz ha usado el Javelin decenas de veces desde que los rusos comenzaron sus intensos ataques contra la nueva Mikhailivka. Los disparos ruidosos cruzaron los campos, encontrando cualquier vehículo guiado por el mando. Eran $200,000 por proyectil, destruyendo tanques como el T-90 de $4 millones o vehículos más baratos como el EMP-3 de $1 millón. Este último solía venir con el bono de infantes de marina de la 155 rusa montados, sintiendo las llamas del impacto. Ese era un trabajo arduo y dinámico. Gagauz tenía 40 vehículos y enemigos en su conteo oficial. Pero cuando los rusos tomaron una posición y sus blindados no llegaban, regresó a la base por nuevas instrucciones. Era hora de que otros trabajaran. Andriy Ivanovich Vilovsky, nombre de guerra Billy, era uno de los hombres por quienes Gagauz pasaba camino a la base y veía recibiendo la información para el combate. Se miraban y todo lo que podían hacer era desearse buena suerte, mientras el otro elogiaba por el trabajo bien hecho. Era hora de ir a la trinchera y recuperar las posiciones que los rusos habían ocupado. Andriy sabía lo que significaba luchar contra los rusos. Estuvo en las Fuerzas Armadas en 2007, se fue y regresó al inicio de la invasión como tirador del tercer batallón de asalto de la 79ª. Resultó gravemente herido en septiembre de 2023. Un día después, se despidió de sus padres, su hermana mayor y su hermano. Regresó al combate, transferido a Donetsk. En esos meses, en Nova Mikhailivka, vio a los dos descargar municiones en trincheras y campos del pueblo. El fuego consumió a muchos de sus amigos y le dejó el alma herida al recordarlos. Un día, 2 FAB de más de 1 tonelada cayeron cerca de la iglesia, rompiendo todo lo que quedaba y sacudiendo aún más la torre que sobresalía en medio de la destrucción. Andriy sintió los oídos zumbando durante días, después del sonido aterrador que se extendió hasta llegar a la puerta del búnker, desde donde lo observó todo. Mientras se preparaban para el asalto, los drones estaban limpiando las columnas que Gagauz había ayudado a destruir. Las granadas cayeron sobre hombres desesperados y reconocieron que la única ayuda vendría de sus propias piernas. Sus equipos eran destruidos y sus miradas de desesperación se veían muchas veces ya sea rodando por el suelo o cuando quedaban sepultados por las explosiones. Andriy siguió hacia el combate, recordando cómo muchos soldados se reían de esos videos, pero podrían tener el mismo destino en un ataque fallido. En esa guerra, aliviar el sufrimiento y temer la muerte propia era ver la desgracia ajena. Andriy subió al transporte blindado rumbo a la trinchera rusa. El objetivo se ubicaba al suroeste de Novomikhailivka, en una hilera de árboles rodeada por campos invernales. Había más de una posición defensiva rusa, adornada por blindados destruidos en combates pasados. El transporte ucraniano llegó a máxima velocidad, con problemas desde el principio cuando uno de los soldados fue derribado por uno de los baches. Los demás, vestidos con sus camuflajes blancos, bajaron, levantando los rifles y corriendo mientras hacían disparos de supresión, abriendo fuego contra los rusos. Sus piernas se movían rápidamente, conscientes de que su vida estaba en riesgo mientras estuvieran de pie. 2 de 5 se acercaron rápido a las trincheras. Los otros 3 abrieron los flancos. 2 se acostaron en la nieve y el otro disparó arrodillado. La primera disputa ocurrió en la posición más avanzada, al final de la línea de árboles. Los rusos intentaron defenderse de los ucranianos en las trincheras.
Uno de los atacantes corrió para unirse a la pareja dentro de la trinchera, sumando su rifle. Con los disparos feroces intercambiados entre ambas partes, los ucranianos se fueron acercando y el humo aumentó. Entre los agujeros, el estruendo de las granadas retumbó. La explosión destrozó a uno de los defensores. El corazón de Andriy latió fuerte al sentir los golpes de los disparos en la tierra helada. Los rusos de la segunda posición intentaron apoyar a sus compañeros, pero fueron suprimidos por los hombres fuera de la trinchera. El fuego deshizo hielo, nieve y tierra justo detrás de las posiciones rusas. La poderosa explosión destruyó. Los ucranianos entraron por fin en la trinchera y dispararon contra todo adentro. La nueva posición fue clave cuando los refuerzos enemigos lanzaron granadas y dispararon contra ellos. El último de sus hombres defendiendo la retaguardia había caído ante el avance enemigo, quedando solo ellos dos y la pareja afuera, ahora apoyada por el último hombre, que llegó tarde. Los disparos enemigos los sofocaron dentro de los búnkeres. Un soldado afuera corrió para tomar la posición avanzada y disparó a los enemigos. El segundo intentó seguirlo, pero algo explotó frente a sus pies, lanzándolo al suelo con la pierna mutilada por el fuego. Más atrás, uno de los hombres fue herido por un disparo de AK, dejando a otro gimiendo sobre el hielo. Los dos sufrían afuera y los rifles y las granadas estallaron adentro. Eran solo 3 dentro del búnker. Viendo que los refuerzos rusos intentaban acercarse cada vez más, uno de los hombres heridos se arrastró con dificultad, jalando su pierna amputada, y logró caer en medio de la zanja. Junto al cuerpo de un compatriota, un ruso se acercó al cadáver de un ucraniano y luego otro mutilado. Los ucranianos acosados contraatacaron, obligándolos a cubrirse tras la tierra. Eran al menos 3 soldados del Kremlin acercándose, ya advertidos sobre la fragilidad de los ucranianos, por lo que intensificaron el combate. Mientras, fuera de la trinchera, la sangre de uno de los soldados de Kiev se enfriaba, pero también más rojo cubrió las trincheras cuando los soldados del Kremlin fueron alcanzados. En medio de tantos disparos, 2 de los rusos desaparecieron entre los agujeros oscuros, entregando su sangre al suelo. El último ruso suspiró aliviado al recibir apoyo de las defensas previas. Valiente, o tal vez con la mente dañada por la guerra, el héroe ruso se arriesgó, corriendo hacia la posición ucraniana. Entrando resuelto en la trinchera, corrió hasta el búnker con el arma en mano y fue recibido con decenas de pedazos, otros de casi 6 milímetros incrustados en el pecho. Otro surgió atrás, igual de feliz y resuelto que el primero. Y los agujeros, en el mismo momento en que los ucranianos apretaron los gatillos para hacer que el hombre cayera en su propia tumba. Al final, uno de los últimos rusos corrió fuera de la trinchera bajo el fuego intenso de los ucranianos. Otro siguió ocultándose debajo de una pequeña colina. Algo lo detuvo en ese momento, impidiendo que las municiones se alojaran en sus cuerpos. Granadas y municiones de fusiles volaron de ambos lados. Uno de los rusos se levantó y disparó a los ucranianos, suprimiendo el fuego el tiempo necesario para reunirse con su compañero. Siguieron intercambiando disparos unos minutos hasta que el cansancio los hizo huir. Tomaron cobertura en los esqueletos helados de los blindados, pero empezaron a ser acosados por las granadas. Corrieron desesperados bajo el fuego que caía, alimentando el miedo que vagaba por el alma de la pareja. Cayeron tantas veces. Calentados por las explosiones, los fragmentos que penetraron en sus cuerpos dolían, pero el miedo les dio fuerzas para seguir corriendo hasta el final. El dron dejó de grabar la huida y volvió a tierra. Trinchera. 2 ucranianos yacían en las zanjas. El dron vagó un poco por ahí tratando de averiguar si junto a ellos estaba el cadáver de un ruso. Después fue a buscar a más hombres del Kremlin tirados en la trinchera o fuera de ella para, al final, terminar en el último. 2 soldados caídos cuya sangre se escurrió y se congeló en la tierra. El dron no vio rostros, solo cuerpos, disparos, fuego y humo. No identificó quién era uno de esos hombres. No vio que Andriy Viliovsky estaba entre ellos.
caído en combate el 27 de diciembre de 2023. Su sangre mezclada con la tierra de su país. El equipo ruso ardió en dirección a Novomijailivka en enero de 2024. El fuego se extendía entre ellos, derritiendo la nieve y calentando los cuerpos que estaban esparcidos. Tras este último ataque, los drones kamikaze aprovecharon estos blancos fáciles, festinándose como cuervos en el campo de batalla. Tras los combates, el mando ruso observó con impaciencia. Había que tomar el pueblo, así que seguían. Pusieron a Vladik Danil Romanov a cargo de participar en otro de los avances contra las trincheras ucranianas. Salió de Kichinga, Buriatia, para luchar por los infantes de marina de la 155, pero no participó en la conquista de Pavlivka ni en la masacre en Vuhledar. Escuchando historias de héroes de la 155ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia, Danil se enteró por sus oficiales, como el teniente mayor Dmitry Vladimirovsky. Los bombardeos en Novomijailivka seguían preparando el terreno para la destrucción total que los rusos llevarían a las fuerzas ucranianas. La 79ª no aguantaría mucho más tiempo. Durante meses los asaltos se habían intensificado. Había explosiones por todas partes, en un pueblo que prácticamente ya no tenía lugares donde los ucranianos pudieran esconderse. El teniente Dmitry ordenó avanzar al ataque. Danil se unió a los demás en un vehículo cubierto de nieve. Intentaron calentarse aunque caían copos helados sobre ellos. El blindado se detuvo, haciendo que los hombres pusieran los pies en el suelo y comenzaran la carrera por la vida y la muerte. Algunos resbalaron por nerviosismo, otros siguieron adelante. Con rifles en alto se organizaron entre plantas congeladas. El infante de marina corrió con el RPG al frente del combate. El disparo creó una columna de humo que señaló el objetivo. Comenzó la carrera que jaló al resto del escuadrón. Disparó algunas veces mirando hacia atrás para ver si sus compañeros lo seguían. Poco a poco la música de las demás AK se unió a la suya, creando una sinfonía hacia la trinchera ucraniana. Corrieron y se agacharon, manteniendo el fuego abierto. El fusilero fue alcanzado cayendo en la nieve. Ya sin reacción, el disparo en modo automático lanzó más munición contra los ucranianos, intentando una supresión más eficiente. Alguien ayudaba al herido mientras los demás seguían disparando hacia la trinchera. Los hombres avanzaron bajo los gritos del líder del escuadrón. Todavía no se habían calentado. En el combate era necesario poner las piernas en movimiento y apretar los gatillos. Otro cayó en el avance, alcanzado en el flanco mientras se distraía. Los demás avanzaron, presenciando la muerte y esperando no unirse a sus compañeros desangrándose en la nieve. Poco a poco, el grupo se cohesionó en el ataque. La PKM quedó apuntando hacia la trinchera buscando objetivos para gastar munición. Los disparos dieron forma a la sinfonía rusa con la PKM. Los hombres permanecieron juntos en el agujero, escuchando las explosiones de granadas. Alrededor, se miraron con los rostros marcados por el cansancio de la guerra y conscientes de que ese era solo otro de los días malos. Pero eso no impedía que los gatillos liberaran más munición contra los ucranianos. Danilo lamentó por los amigos perdidos ese día. Pensaba en la aldea, los juegos de rock que amaba y los campos de Buriatia. Ahora sabía mucho de guerra, pero poco de la vida fuera de ella. Tomar esa posición fue difícil y muy costoso para los rusos. Ya al principio, los drones ucranianos llegaron enseguida, empezando a arrebatar la vida de los soldados. Las granadas destrozaron y mataron poco a poco a quienes estaban fuera de la trinchera. Su transporte fue destruido y perdido en el horizonte, sin posibilidad de escape. Era una trinchera conquistada con esfuerzo. Al ser relevado para defender la posición, Danilo salió cansado, pero los oficiales dijeron que los ataques no podían parar.
El teniente Dimitri miraba a los hombres pensando en cuánto habían sufrido en esos combates en las trincheras. Era evidente cómo sus ojos perdían el brillo después de esos enfrentamientos. Él miraba las hojas de cálculo y veía a los muertos. Nada de eso importaba, había más trincheras. Es hora de llamar a los aviones, que los pájaros de metal vuelen y liberen muerte para los ucranianos. Las FAB cayeron en las líneas de árboles, levantando la tierra y los restos de cuerpos masacrados de los hombres de Kiev. El teniente Dimitri pensaba que era una estupidez y un deseo de morir tratar de defender una aldea en ruinas mientras caían esas FAB. Un Humvee ucraniano intentó avanzar un día para rotar soldados. Dimitri oyó a los operadores de drones narrar cómo el FPV bajó sobre el vehículo y frustró los planes de Kiev. Los ucranianos perdidos en la noche fueron cazados por las aves de rapiña metálicas. Los operadores de drones se emocionaron cuando vieron a esos hombres desesperados con los aullidos del depredador rondando la noche. Indefensos, solo sentían el impacto con las llamas eliminando el frío y la vida. Dimitri y varios hombres presenciaron los golpes. Celebraron al ver que con cada muerte ucraniana, el infierno de las batallas en Nova Mikhailivka se acercaba a su fin. Tras debilitar a los ucranianos, llegó el momento de avanzar. El teniente Dimitri informó a los hombres que debían partir. La orden se dio y los grupos se prepararon para el combate. Danil estaba entre ellos con un fusil. Sintió una vez más el frío cortante, tratando de decirse a sí mismo que el invierno siempre estaba del lado de los rusos. Pasaron por los cementerios de blindados y llegaron los drones, causando temor entre todos los soldados. Una granada cayó sobre un BMP lleno de infantes de marina. La explosión hizo que muchos de ellos saltaran del blindado. Uno de los tanques siguió disparando, ignorando al ruso caído al lado, que fue ejecutado por el dron, pero a ese casi le tocó su turno. El dron kamikaze vino a buscar al monstruo de acero, haciéndolo retroceder. Los infantes de marina sintieron que el corazón se les salía del pecho. Cuando la explosión ocurrió a 2 hombres de distancia por encima del BMP, los tripulantes tenían órdenes de retroceder, lo que terminó dejando a los hombres caídos, a merced de los ataques. Esos soldados perdidos se escondieron en la única protección que tenían, pero no sirvió de nada. El fuego los hallaba, los tanques lo intentaban, pero terminaban como víctimas y sus conductores solo podían unirse a los infantes de marina ocultos en los agujeros de artillería. Danil se escondió junto con todos, murió junto con todos. Era difícil engañar a la muerte en Ucrania. A los 21 años, solo un cadáver y una medalla llegarían a Buriatia. El jugador de hockey falleció el 14 de enero de 2024. Solo la medalla de la Orden del Valor quedaría en manos de sus padres. El teniente Dimitri vio el nombre de Danil en las listas de muertos y desaparecidos en ese asalto. Él mismo participaría en los próximos, pues aún debía tomar una nueva Mikhailivka. Pasarían sobre los cadáveres de los suyos con la esperanza de sumarles cadáveres ucranianos. Eso es lo que la guerra generalmente ofrece: medallas y cadáveres. Hay hombres valientes que salen de ella llevando compañerismo, disciplina, pero también, además de eso, marcas en el alma. La guerra es parte de la existencia del ser humano. Ella vive junto al ser humano desde la primera vez que alguien pensó que sería mejor tomar por la fuerza lo que deseaba, y otros se dieron cuenta de que solo la violencia podría defenderlos. Muerte, cadáveres, tristeza, heroísmo, compañerismo, disciplina. Como se mencionó, la guerra empeoraba lo malo y mejoraba lo bueno. Pero hay que añadir que incluso los buenos quedarían marcados eternamente en el alma por lo que se agravó en la existencia humana. Pásame el palo ahí.